Buenas, vengo a contar esta historia que le sucedió a una seguidora. No me sucedió a mí. Resulta de que mi esposo no aceptó que nuestro matrimonio se hubiera acabado. Nosotros teníamos un matrimonio normal, un matrimonio normal, con peleas, con altibajos, con todo. Él trabajaba, yo estaba en la casa, pero él a mí no me daba para mis gastos personales ni nada. La comida y la vivienda, lo que tenía yo ahí. Entonces yo vivía cansada de eso, yo le decía a él que yo quería trabajar para yo tener y comprarme mis cositas, porque como toda mujer yo deseaba tener mis cosas personales. Y él me decía que no, que era que la plata no alcanzaba, pero yo sí sabía que él a veces llegaba embriagado y le encontraba la camisa con manchas de labial, con cosas. Y yo le decía a él y él me decía que eran imaginaciones mías, que ya que me iba a inventar, que yo quería, que me faltaba, que lo único que me hacía falta era sarna para que me rascara. Bueno, eso me decía muchas cosas. Y yo le decía que no, nosotros teníamos 3 niños, que yo quería trabajar. Llegó el día que él accedió que yo trabajara. De tanto yo decirle que yo quería trabajar para mis cositas, que todo, entonces me dijo que bueno, que listo. Yo empecé a trabajar. No, eso fue terrible. Yo llegaba por las noches del trabajo a la casa, yo dejaba almuerzo hecho, yo dejaba hacía la comida, lavaba ropa, yo mantenía mi hogar bien, y a mediodía yo venía a la casa y les calentaba la comidita a los niños, a él y todo para que comieran, pero no, ese hombre estaba como un chuki. Eso él no aceptaba, y iba y se me parqueaba en la puerta del trabajo, y si me veía que yo hablaba con una compañera o con un compañero, él me armaba escándalos. Bueno, era un infierno eso. Entonces un día yo llegué a la casa y él me golpeó y me dijo que yo era una tal por cual, que yo lo que quería era estarme por allá revolcando con hombres. Yo le decía que no, que él era el que se revolcaba con mujeres, yo no. Total, ese día él me golpeó tan duro, que yo, cuando él se quedó dormido, yo cogí los niños y salí corriendo y me fui para la casa de mi mamá. Y le comenté a mi mamá, y mi mamá me dijo, yo le decía a usted que no se casara con ese hombre, que ese hombre era narcisista y todo, pero usted no entendió. Y yo no, yo ya no quiero nada con él. Cuando me llega a la casa una boleta que yo había secuestrado mis hijos, y bueno, fui a la citación, que ya me dijeron que yo le tenía que entregar los niños a él, porque yo era la que había decidido irme de la casa. Entonces, que los niños tenían que estar en un lugar seguro, y que el lugar más seguro que la propia casa de ellos, y que yo no los podía tener. Entonces yo dije que entonces que se fuera él, y él dijo, no, yo no me tengo por qué ir de mi casa, yo no me quiero ir de mi casa, la que quiso ir fue usted. Bueno, yo seguí así, yo venía por las tardes a la casa, les hacía la comida a los niños, y así fui haciendo. Y él me ponía problemas cada vez que él llegaba a la casa y yo estaba ahí, me golpeaba. Entonces un día yo decidí no volver más. Entonces allá en el juzgado dijeron que los fines de semana yo tenía a los niños, entonces yo me llevaba los fines de semana a los niños para la casa. Y un día la niña me dijo, mamá, imagínese que mi papá compró un pum. Y yo le dije, sí, me dijo, sí. Yo le dije, pero eso será de juguete. Y ella me dijo, sí. Yo dije, sí, eso de pronto es de juguete. Y dijo, y él se pone a jugar por las tardes en la casa con eso. Entonces yo dije, eso tiene que ser de juguete. Bueno, un día la niña me dijo que él había hecho tan pum y que se había abierto un roto en la pared. Entonces yo fui a las autoridades y comenté. Dije que imagínense que él había comprado eso y que había hecho un roto en la pared, y allá lo llamaron a él y él dijo que mentiras, que eso era algo de un amigo que le había pedido el favor que se lo guardara, pero que el amigo ya se lo había llevado. Entonces él un día me llamó y me dijo que por qué no arregláramos las cosas, que ya estaba bien de tanto rebeldía mía, que arregláramos las cosas y que me viniera para la casa, que él ahora sí me iba a comprar las cosas. Y yo le dije que no, que con todo lo que él había hecho y como me había golpeado, yo le había perdido el amor, que yo no quería nada con él. Entonces, ahí vino lo más terrible, porque él llegó y me llamó un día y me dijo, usted lo que quiere son sus hijos, vaya a la casa y recoja a sus hijos, ahí se los dejé. Recójalos y lléveselos. Y yo me fui, yo salí del trabajo y me fui para la casa, abrí la puerta, todo en silencio, y cuando llegué a la habitación de los niños los encontré acostaditos con una cobija así tapados, y los destapé.
y mis niños habían pasado a mejor vida. Él había acabado con la vida de mis hijos. Yo gritaba, yo veía rojo por todos lados, yo veía ese líquido rojo por todos lados y yo decía, Dios mío, este hombre ¿qué hizo? Yo llamé a las autoridades, llegaron las autoridades a hacer el respectivo levantamiento y él no lo encontraban por ningún lado. Y él me dejó un mensaje donde me decía que como yo no lo había querido a él y yo quería solo mis hijos, que por eso me los había dejado ahí. Yo casi me vuelvo loca. Yo decía, Dios mío, este hombre ¿qué hizo, Señor Jesucristo, por vengarse de mí? Y yo empecé a echarme la culpa, si yo me hubiera quedado aquí aguantando los golpes y todo, bueno. A él empezaron a buscarlo y a buscarlo por todos lados. A los 3 días lo encontraron por allá en un río. Se había amarrado al de un palo y ahí estaba también sin vida. Y mejor dicho, ese hombre acabó con mi vida. Él llamó a la mamá de él antes de hacer eso y le dijo que todo era por mi culpa, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo el mundo me dice que eso fue culpa mía, que yo me hubiera estado en la casa, no hubiera pasado eso. Yo he estado en clínicas de reposo, yo he estado en todas partes, pero yo no supero esto. Yo esto que me pasó con mis hijos, yo quisiera morir. Yo si no supiera que eso es pecado, que el Señor Jesucristo eso lo castiga, yo me quitaría la vida, porque no es justo que este hombre me haya destruido la vida de la manera que me la destruyó. Eso salió en noticieros locales, eso salió en todos lados, pero yo ya no tengo vida, mi vida se acabó.